Bienvenidos a Top Viajes. En el video de hoy haremos un recorrido por los campos de concentración y exterminio de la Segunda Guerra Mundial, explorando sitios históricos que nos recuerdan la importancia de recordar y honrar las víctimas del Holocausto. Empecemos. En primer lugar tenemos Auschwitz-Birkenau, ubicado en Polonia. Posiblemente es el campo de concentración más conocido de todos. Este lugar fue testigo de la muerte de más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos. Las víctimas transportadas en vagones de ganado eran sometidas a trabajos forzados, experimentos médicos inhumanos y ejecuciones en masa. Hoy en día es un museo y un sitio de memoria visitado por millones de personas cada año para rendir homenaje y aprender sobre los horrores del Holocausto. Establecido en 1940, Auschwitz se expandió rápidamente para incluir Birkenau, donde las cámaras de gas y los crematorios funcionaban a plena capacidad. La liberación por parte de las fuerzas soviéticas en 1945 reveló al mundo la magnitud de las atrocidades cometidas. Auschwitz-Birkenau sirve como un recordatorio sombrío de la importancia de recordar y enseñar sobre el Holocausto para evitar que tales horrores se repitan en el futuro. En segundo lugar, tenemos Dachau, ubicado en Alemania. Es el primer campo de concentración nazi. Fue establecido en 1933. Este campo sirvió como modelo para otros campos y como centro de entrenamiento para los guardias de las SS. Más de 200.000 prisioneros pasaron por este campo, incluyendo judíos, disidentes políticos, prisioneros de guerra y otros grupos perseguidos. Las condiciones eran brutales y miles murieron a causa de la tortura, el hambre y las enfermedades. Hoy es un sitio de memoria y educación donde los visitantes pueden aprender sobre los horrores cometidos y rendir homenaje a las víctimas. El campo también alberga un museo con exhibiciones que documentan la vida de los prisioneros y las atrocidades cometidas. En tercer lugar tenemos Treblinka, ubicado en Polonia. Fue uno de los principales campos de exterminio construidos específicamente para el asesinato masivo de judíos durante la Operación Reinhardt. En solo un año, se estima que más de 800.000 personas fueron asesinadas. Las víctimas eran transportadas en trenes y, a su llegada, eran inmediatamente enviadas a las cámaras de gas. Hoy, el sitio es un monumento conmemorativo, con piedras que simbolizan las comunidades destruidas. Este lugar sirve como un recordatorio sombrío de las atrocidades del Holocausto y subraya la necesidad de recordar y honrar a las víctimas para que tales horrores nunca se repitan. Las vistas también incluyen un museo que proporciona información detallada sobre la historia del campo y las historias personales de las víctimas. En cuarto lugar, tenemos Bergen-Belsen, ubicado en Alemania. Es conocido por las terribles condiciones que llevaron a la muerte de miles de prisioneros, incluida Anna Frank. Aunque este campo de concentración no tenía cámaras de gas, las condiciones inhumanas, el hambre, las enfermedades y el maltrato causaron la muerte de más de 50.000 personas. Las barracas estaban superpobladas y carecían de las condiciones mínimas de higiene, lo que facilitó la propagación de enfermedades como el tifus. Hoy es un lugar de memoria con fosas comunes y un memorial que rinde homenaje a las víctimas. Las visitas al sitio incluyen un museo que documenta la vida en el campo y las atrocidades cometidas. Bergen-Belsen es un recordatorio del sufrimiento y la resistencia de las víctimas del Holocausto, así como de la importancia de recordar y aprender de este trágico capítulo de la historia. Si estás disfrutando del video, no olvides darle like y suscribirte. En quinto lugar tenemos Sobibor, ubicado en Polonia. Otro campo de exterminio en Polonia. Fue parte de la Operación Reinhardt y funcionó exclusivamente como un campo de exterminio en 1943. Una valiente revuelta de prisioneros logró destruir partes del campo y permitió la fuga de algunos prisioneros, constituyendo una de las pocas resistencias exitosas en los campos de exterminio nazis. Tras la revuelta, los nazis desmantelaron el campo en un intento de ocultar sus crímenes. Hoy, el sitio es un monumento conmemorativo y el museo cercano ofrece información detallada sobre la historia del lugar y los actos de resistencia. Las excavaciones y estudios recientes
han revelado más detalles sobre el diseño del campo y las atrocidades cometidas allí. Sobibor es un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad en medio de la opresión más brutal, y sirve como un recordatorio de la importancia de recordar y aprender de estos eventos históricos para evitar que se repitan. En sexto lugar tenemos Majdanek, ubicado en Polonia, situado cerca de Lublin. Es único por su proximidad a una ciudad importante. Este campo funcionó tanto como campo de concentración como de exterminio, y su cercanía a Lublin hizo que sus horrores fueran conocidos por los habitantes locales. Las cámaras de gas y los crematorios son testimonios silenciosos de las atrocidades que ocurrieron aquí. Entre 1941 y 1944, decenas de miles de personas, en su mayoría judíos, murieron debido a ejecuciones, trabajos forzados, hambre y enfermedades. Hoy es un museo y un lugar de memoria, con monumentos que honran a las víctimas. Las instalaciones del campo se han conservado para que los visitantes puedan aprender sobre la brutalidad del Holocausto y la importancia de mantener viva la memoria de estos eventos trágicos. Majdanek sirve como un recordatorio contundente de la crueldad del régimen nazi y de la necesidad de educar a las futuras generaciones para evitar que estos hechos se repitan. En séptimo lugar tenemos Mauthausen, ubicado en Austria. Es conocido por los brutales trabajos forzados a los que eran sometidos sus prisioneros. Estos prisioneros eran obligados a trabajar en condiciones extremas, especialmente en la cantera, donde la esperanza de vida era extremadamente corta. Los escalones de la muerte, una escalera de 186 peldaños que los prisioneros debían subir cargados con pesadas piedras, son un testimonio del trato inhumano que recibían. Hoy, el campo se ha convertido en un sitio de memoria, donde se puede aprender sobre los horrores que ocurrieron y rendir homenaje a las víctimas. Las instalaciones del campo y la cantera se han preservado, permitiendo a los visitantes reflexionar sobre las atrocidades cometidas y la resistencia de aquellos que sufrieron en este lugar. En octavo lugar tenemos Buchenwald, ubicado en Alemania. Es uno de los campos de concentración más grandes de Alemania. Albergaba prisioneros políticos, judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos perseguidos. Aunque no tenían cámaras de gas, las condiciones eran tan duras que miles murieron por el trabajo forzado, el hambre y la brutalidad. Los prisioneros enfrentaban torturas diarias y trabajos agotadores bajo la vigilancia constante de los guardias nazis. Hoy es un sitio de memoria, con puertas de entrada, torres de vigilancia y memoriales que permiten a los visitantes reflexionar sobre los horrores que ocurrieron allí. El museo ofrece exhibiciones que documentan la vida de los prisioneros y las atrocidades cometidas. En noveno y último lugar tenemos Chelmno, ubicado en Polonia. Fue el primer campo de exterminio nazi donde se utilizó gas para asesinatos en masa. Es tristemente conocido por ser uno de los primeros en emplear camiones de gas como método de exterminio. Más de 150.000 personas, principalmente judíos, fueron asesinados. Las víctimas eran llevadas en camiones sellados donde se introducía monóxido de carbono y sus cuerpos eran luego enterrados en fosas comunes. Hoy es un lugar de memoria con monumentos y restos del campo que rinden homenaje a las víctimas. Las visitas al sitio incluyen memoriales que ofrecen información sobre las atrocidades cometidas y la historia del campo. Chelmno es un testimonio trágico de la brutalidad del Holocausto y subraya la importancia de recordar y educar sobre estos horrores para evitar que se repitan en el futuro. Ya hemos llegado al final de nuestro recorrido. Si te gusta este tipo de contenido, te recomendamos ver los videos de las cárceles más temidas del mundo y 10 lugares prohibidos que puedes encontrar en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Estos lugares son recordatorios importantes de los horrores del pasado y de la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima aventura.